algo de eso. Íbamos. Pero vamos tratando de hacer un acordeón. Estás tratando de olvidar tu derrota. ¿Sabe la grande que le van a dar? Ahorita vamos a poner un himno. Plagiado. Pío, pío, pío. Qué bueno, pero bajito. Es que es un pájaro feo. Buenos días, jóvenes. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta mañana. Y primeramente espero que ustedes con su familia pasen, que hayan pasado una feliz Navidad. Y bueno, pues que lo que viene para el año que entra sea muy bueno para cada uno de ustedes en lo personal, en lo profesional. Y luego también, porque no en lo político y en lo deportivo, por lo que veo que hay mucho interés en el deportivo. Mucho éxito a todas y todos. Y bueno, siguiendo con esta conferencia de prensa semanal que queremos hacerla toda una tradición para nosotros, para ustedes. Lo que hemos preparado es un posicionamiento en torno a básicamente un tema que ha estado en los medios, en la sociedad, es el tema de la reforma a la ley de aguas. Y sobre todo partiendo de una distorsión que nosotros creemos que se ha dado al tema real del agua, que ha sido tejido por el PRI como una cortina de humo para ocultar los aumentos propiciados por ellos como gobierno, los que sí impactan negativamente en la ciudadanía. La realidad es que la nueva ley del agua en Baja California contiene beneficios para los bajacalifornianos, pues su aplicación garantiza que contemos con el servicio de agua potable en los próximos 50 años. Hacemos una invitación a las y los ciudadanos a no caer en las mentiras del PRI y de estar acostumbrados a engañar y con ello buscar perpetuarse en el poder. Esto en vistas de las elecciones del 2018. Es un hecho que el agua no se privatiza, tal y como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La realidad de la llamada privatización, y lo entrecomillo, es que con la nueva ley la participación social será un hecho en la administración y distribución del agua, y con la inclusión de ciudadanos e instituciones académicas y privadas en los órganos de gobierno se garantiza la transparencia y la optimización de los recursos públicos. Lo que el PRI pretende que no veamos es los aumentos en los energéticos que nos esperan iniciando el año, concretamente la llamada liberación de los precios en las gasolinas pueden llevarlos a un costo, hoy se anuncia, entre 16 y 18 pesos por litro de gasolina. Y que ese sí es un tema que impacta fuertemente la inflación. Todos sabemos que uno de los puntos que se utilizan para medir la inflación tiene que ver con los energéticos, no el agua potable en sus casas. Exigimos que antes de seguir mal informando a los californianos, nos expliquen por qué el fracaso de la reforma energética, por qué no han sabido aprovechar las oportunidades históricas de servir a los mexicanos con las reformas constitucionales y legales que les permitieron a los partidos de oposición. Por otro lado, que expliquen los diputados priistas por qué la participación de particulares en la expropiación, extracción, industrialización y distribución de petróleo no es privatización, y sí lo sería en el caso del agua. Sin duda que con esos errores del PRI, el camino del PAN hacia Los Pinos es cada vez mejor y más terso. Pues hasta ahí nuestros comentarios, estaríamos a sus órdenes para sus preguntas. Bueno, pues si no se privatiza el agua, entonces, o sea, porque de pronto se dice que quien va a manejar el agua en el mar, que van a ser algunas empresas privadas, realmente ¿qué es? Porque hay un artículo que es el 47 que habla de la privatización pasado total del servicio del agua, y en Tijuana ya hay casos en los cuales empleados de la CESPE no pueden entrar ni siquiera a almacenes, y hay unos camiones que acaban de adquirir que son camiones rentados y no adquiridos por la propia Comisión Estatal de Servicios Públicos. Por un lado, las CESPE es un tema ya superado en el Estado, es un tema que no es nuevo a Baja California,
y las asociaciones públicas privadas han dado beneficios para los bajacalifornianos. En el tema concreto del agua, las desalinadoras que están haciendo en la zona costa para garantizar el suministro de agua a los personas de la zona costa ha permitido, ¿cómo se llama?, que se produzca o se tenga expectativas de agua. Concretamente, la que está haciendo un éxito es en Isla de Cedros, que es la más pequeña y la que se puso primero en función. Creo yo que no es privatización, es una oportunidad de aprovechar lo que ya te determinan las leyes como APP, y simple y sencillamente esta llamada privatización lo que se refiere o lo que realmente tiene es que ahora participarán organismos de la sociedad civil y representantes de colegios y de academias en la vigilancia de los órganos de gobierno, y eso es muy bueno, me parece a nosotros para la institución, porque eso, insisto, permitiría una mayor transparencia, una mayor fondo, y desde luego que no se hagan cosas que el ciudadano no esté de acuerdo, ¿no? Cualquier cosa que se quisiera hacer en lo oscuro de aquí en adelante, no solamente esta administración sino las siguientes, sin duda estaría a la luz pública con la representación de ciudadanos en esos órganos de gobierno. ¿Y la parte de aumento de las tarifas también la aprueban? ¿Perdón? ¿La parte de aumento de las tarifas también la aprueban? Yo creo que, mira, yo hice un ejercicio, en mi caso personal. Yo te diría, yo soy un consumidor, yo tengo la tabla, yo soy un consumidor de alto, soy, digamos, un consumidor alto, porque yo tengo, mi casa es 2 lotes, uno de ellos casi completo, es un jardín, el cual lo mantenemos. Yo consumo en este mes, me llegó, son 2 recibos, y me llegó aproximadamente 180 pesos. El incremento en esos 2 recibos total, estamos hablando que a partir del 7 aumentaría 25 pesos más. Ese es el famoso aumento al que se refiere, ¿no? Y evidentemente, en el caso, la misma ley, los transitorios, en el caso de las instituciones de beneficencia social que están registradas en Salud Social, seguirían exentos del pago del agua, seguirían recibiendo beneficios personas de tercera edad, discapacitados, o sea, no hay ese desgane social. Sí, me parece que hubo un ajuste que, bueno, la institución consideró que era pertinente hacerlo, y los propios diputados, porque había 8 años que no había habido aumento en las tarifas del agua, y bueno, pues está dando este aumento, ¿no? Y te digo, no es sustancial. En el caso personal, yo lo revisé para saber qué tanto impactaba, y me va a impactar en 25 pesos al mes. Ese es el aumento que recibiré en el tema del agua. Sin embargo, tú comparas el tema de la gasolina para llenar el carro más pequeño de casa, que es de 50 litros, estamos hablando 200 pesos por diferencia el tanque lleno de gasolina. Pues sí, pero si sumas el agua, la electricidad, todos los servicios, o sea, finalmente hablar del 20%, hablar del 36% es muy arriba de los topes ahí del 4.5% de la inflación, de los aumentos salariales que también están congelados. Bueno, lo que pasa es que tampoco no sube el agua el 36%. O sea, está subiendo, igual, si tú tienes la tabla, que yo la busqué en Sesco, me la dieron, y tiene un aumento más fuerte en los altos consumidores, aquellos que consumen hasta 100 litros cúbicos al mes, son los que estarían pagando esos aumentos, ¿no? Pero el consumidor normal, como tú o que yo, que estamos en los rangos, digamos, normales, dentro que es alrededor del 82% de los consumidores, estaremos recibiendo ese aumento de realmente 25 pesos, 30 pesos al mes, ¿no? Los que más, los que menos, 6, 7 pesos. Y usted decía, Balan, que nosotros estamos desalando agua para enviárselos a Estados Unidos. Sí, es APP, pero al final de cuentas les estamos haciendo el trabajo. ¿Por qué ellos no desalan y nos la mandan a nosotros? No veo dónde está la diferencia. O sea, esa es la ganancia de la empresa que construyó la desaladora, que le da servicio a los costarricenses. Yo te diría, bueno, pues alguna utilidad tiene que tener la empresa privada que invirtió para hacer algo que el gobierno no podía hacer. Yo creo que más importante sería preguntarle a los costarricenses si están de acuerdo en esa acción de ellos recibir agua a cambio de que agua del mar, o sea, porque es agua de mar, se vaya a Estados Unidos. No le veo el problema. No estamos extrayendo agua, no se está extrayendo agua del subsuelo, o extrayendo agua del río Colorado, o sea, no está llevando agua, digamos, de la buena, sino se está produciendo agua del mar, la cual obviamente, pues, si puedes voltear, no tiene fondo, que es una explotación. Yo te diría, todo el agua, por ejemplo, en Israel, todo el agua para consumo humano, industrial, agrícola, toda esa agua desalinada
Pero se usa como servicio público, no se vende a otro país. En Israel se usa para servicio público, para la agricultura, no se la venden a otro país. Entonces, para ellos. La CESPE le está comprando el agua al particular, de hecho. El que le extrae es el particular, esa es la APP. O sea, le está comprando el agua a la CESPEM al particular. A ver. Esa es la APP. O sea que hay un particular que está haciendo un negocio. Es una APP, Ajá. o sea, es una organización pública-privada. Ajá, entonces la parte pública. O sea, es un negocio, ¿no? Para la parte privada. Y Necesariamente. la parte pública. De distribución, él tiene algo que distribuir. Ok. En referencia al aumento de los hidrocarburos, en específico de la gasolina, ¿qué opinan de esto, ya que los diputados federales fueron quienes también lo votaron y lo aprobaron? ¿Y dónde están los diputados? Porque no han salido a darle cara. El aumento de la gasolina no se votó en el Congreso. Pues la reforma energética, las acciones de la reforma, Pacto por México, reforma energética. Así es, o sea, no efectivamente, por eso mencionaba que se está desaprovechando por parte del gobierno federal la oportunidad que se dio por una reforma energética. Cuando el PAN fue gobierno federal, nosotros pretendimos una reforma energética que no se nos aprobó, no se nos dio digamos, el aval de los partidos de oposición. Ellos se reservaron hacia volver a regresar a Los Pinos, al estado de Los Pinos, la generosidad, digamos, el ver por México de parte de los partidos de oposición, incluyendo el PAN a nivel federal, fue darle la reforma energética a México. Sin embargo, esa reforma es buena y está catalogada a nivel internacional como una buena reforma. ¿Por qué es lo que está fallando? Eso sería tal vez lo más importante. Yo te di un ejemplo muy claro, un ejemplo muy claro. Yo viví cuando fui diputado, le reclamé a un funcionario del Banco Mundial, porque él decía que sus propuestas internacionales eran muy buenas para los países. Yo le decía porque México no estaba funcionando, y él, en 1995, él me dijo, es que el gran problema de México es la corrupción. El día que México concluye con su corrupción, la reforma va a tener algún beneficio, ¿no? Y yo que es lo importante que tenemos que revisar. La reforma es buena, la aplicación de la misma es la que no ha servido. Javier, a ver, estás hablando de que hay una campaña, estás diciendo de que hay una campaña de distorsión tejida por el PRI. ¿Cuáles son los elementos que tienes para decir eso? Porque hablan de una campaña, ahora traen una campaña de que hablan de una campaña de malinformación, cuando ahora a la hora del gobierno del estado o quien corresponda a los diputados o a quien se le ocurrió esta ley de aguas, pues no informaron nada. Entonces, ¿esta campaña cuál es? Bueno, sí, son dos cosas diferentes. Elementos. Son dos cosas diferentes, Enrique. No, claro que Desde sí. luego que me parece a mí que debe haber habido una mayor difusión de parte de las comisiones del agua y de parte del legislativo del contenido de la reforma. Esta se está dando ahora, ¿no? Sí, aprobado. Ya pasó la vieja, pues insisto, me parece a mí que debe haber habido antes. Sin embargo, desde el día siguiente de la reforma, hemos visto, sobre todo por redes sociales, no solamente declaraciones de los diputados, sino videos editados por ellos mismos donde establecen los diputados del PRI, o sea, una serie de situaciones que no son la reforma, hablando de una privatización, hablando de un aumento desmesurado, o sea, una situación que no es cierto, o sea, que no corresponde y que simplemente tratan, pues de alguna manera, insistimos nosotros, de que ese sea el tema que lleve a los bajacalifornianos, cuando el tema real debe ser lo que sí impacta a la inflación, lo que nos impacta. Hoy se anuncia incluso por particulares la posibilidad de que el dólar en la próxima semana esté a 22 pesos, ¿no? Y eso, bueno, eso no es la forma como recibió el gobierno federal el tipo de cambio, y algo está administrando mal, que estamos en esa situación, ¿no? ¿Conoces el artículo 47 de la ley de aguas? Sí, lo leí. Sí, habla de que se abre existe la posibilidad de la apertura de la participación de los sectores social y privado en parcial o totalmente la distribución, mantenimiento, operación, bla, 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 de aguas potables, reuso, reciclables y todo. Sí. O sea, no te da todo, ni siquiera, bueno, sí, el aire no lo contempla el artículo 47. ¿Es o no una concesión a la iniciativa privada eso? ¿Es o no una privatización? No, no es ni una privatización ni una concesión. Lo que es, perdóname, Enrique, la privatización del agua está prohibida por la Constitución. No estamos hablando del agua, estamos hablando de la operación, mantenimiento, administración. No se ha entregado nada a nadie, se abre la posibilidad, desde luego. Y esto es para nuevas instituciones o nuevas oportunidades de explotación. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué cerrarnos a Baja California, igual que el resto del país, está sufriendo una sequía? El 80%. Bueno, ok, entonces dudemos de lo que nos da con la... Bueno, es que la cachetada se la dio la naturaleza, la ley del agua.
No había vivido en todo el año, de repente se están ahogando. No, pero mira, lo que sí están ustedes pasando por alto como partido político y como con toda esta campaña que tienen ustedes contra el PRI y el PRI contra ustedes y ustedes y el PRI contra nosotros, porque si yo te cuestiono a ti, estoy pagado por el PRI, si cuestiono al PRI, soy un esbirro del PAN, te voy a decir una cosa. No, yo no dije aquí, eso, no, es lo que hacen en general los dos partidos. Tú no personalmente, tú no, Javier. Pero es la tendencia. Yo publico algo contra la ley o un cuestionamiento, ni siquiera en contra de la ley en Facebook y ya salen diciéndome, hey, pagado por el PRI, periodista vendido. Tú eres Y yo, el único que no nos ha culpado. Ok, no, te voy a decir una cosa. Aquí en Mexicali somos una de las pocas ciudades en el mundo que a pesar de que estamos en el desierto, alguien dijo que estamos en el desierto, aquí no tenemos falta de agua, gracias al río Colorado, incluso le mandamos agua a Tijuana. Entonces la sequía que se ha dado es en la zona costa. Ahí la que ha fallado es la Comisión Nacional del Agua, porque hay maneras de aprovechar lo poco que hay. Y nosotros le seguimos mandando agua para allá. Ahora, mi pregunta es esta, si con las desaladoras y todo esto que van a hacer allá, ¿van a dejar en paz a Mexicali, la zona costa, y vamos a dejarles de mandar agua? Pregunta, no sé si tú lo sepas. Lo que sí se me hace muy importante es la falta de tolerancia de los dos partidos a la crítica. No me refiero a ti personalmente, sino a gente de tu partido como a gente del otro partido. Cuando nosotros cuestionamos de una o de otra manera, pues nos etiquetan. Yo creo que eso no ayuda en nada a que la gente conozca un poco a fondo este tema. Pero yo digo, ese tema de la tolerancia o intolerancia, pues perdón, pero creo que yo nunca lo he sido personalmente, ni lo he sido como dirigente del partido, o sea, ni en mi etapa anterior y ahora en lo que llevo de esta. Y desde luego, pues es una forma de ser por convicción, ¿no? Si alguien es intolerante a lo que dicen los medios, pues que se vaya a su casa. allá él sabrá lo que hace con su vida, ¿no? No es una política del partido, yo soy el presidente del PAN y no es una estrategia del partido. Si hay una, insisto, lo hace lo personal, que él responda por su actuar, no como el partido. Ahora, volviendo al tema del agua, bueno, yo que primero, la ley es estatal, somos una entidad federativa y tenemos que tener leyes estatales, o sea, no de un particular. El tema es, no hay agua efectivamente, ni con el agua que estamos mandando de aquí, del río Colorado, hacia la costa, es suficiente. Es necesaria la desalinación, sí es necesaria. Se están entonces buscando las alternativas de que se tenga. ¿Cuándo se dejará de mandar agua de aquí hacia allá? Pues una vez que ya no sea necesario. Y eso lo determinará obviamente las circunstancias. Si la lluvia que nos cayó del cielo hace unos días hace que se llenase la presa Abelardo Rodríguez allá en Tijuana, pues obviamente ya no ocuparíamos el agua de aquí, ¿no? A ver, Javier. Hace décadas que ya no hay agua. A ver, Javier, pero si ya existía una ley de participación con las APPs, ¿para qué hacen esta en lo particular para las CES? ¿Cuál es el sentido? Si de todos modos ya las desalinizadoras de la zona costa ya estaban trabajándose con APPs, si aquí los recibos del agua, si aquí quien baila corta ya son APPs, ¿cuál es el sentido de esta nueva reforma o de esta nueva ley? Habría que preguntarle al legislador o al legislador. Yo desconozco lo particular, el por qué poner ahí. Lo que sí es una realidad es que eso ya existe, ya se da, y que lo único que está haciendo es ponerlo también en esta ley. O sea, no es una cosa nueva. O sea, no Oye, está haciendo entonces el PAN aplaude el aumento al agua, aplaude también el aumento al predial, el aumento a los impuestos a todos los impuestos. Yo te diría municipales, que los derechos. nosotros estamos orgullosos de nuestros legisladores, creemos que están legislando en favor de los bajacalifornianos. Efectivamente, nunca podremos estar de acuerdo con que haya aumentos así como tales. Sin embargo, si este aumento te garantiza que los servicios se den, insisto, el tema del agua hacía 8 años que no había habido aumento, y este aumento te permite que se sigan las condiciones que se está dando el agua, que seamos una de las entidades federativas que más cumple con la dotación de agua a sus ciudadanos. Tendríamos que estar de acuerdo porque fue una reforma buena. En el tema de los aumentos, yo te diría que lo que tenemos que aplaudir es en la decisión, en este caso del ayuntamiento, de bajarse hasta el 20% del sueldo los municipios. Pero estamos hablando de los aumentos, después de los sueldos. Es que ¿Lo aplaude, lo justifica el PAN? Yo insisto, estamos orgullosos de los diputados, creemos que legislan con convicción y en favor de los bajacalifornianos, y desde luego no creemos que siempre los aumentos por sí solos resuelvan el problema. Por eso debe haber esta segunda parte, que haya también una disminución de los costos para que puedan compensar y ser benéficos para todos, ¿no?
A ver, dirigente, a lo mejor ustedes están tratando muy pragmáticamente de solucionar un problema del agua, pero vámonos más a fondo. El debilitamiento del Estado, que ya ni siquiera es capaz de brindar a la población servicios básicos como el agua, que se lo va a tener que comprar a un privado que se rige por la ley de la oferta y la demanda, que va a subirnos el agua, pues el Estado le va a comprar a la cantidad que quiera. Ese es el meollo del asunto, el debilitamiento del Estado. Y eso ustedes lo avalan, lo reconocen. No hay tanto debilitamiento del Estado, o sea, también yo me quede claro, el agua no es del Estado, o sea, para empezar, es toda California. O sea, el agua tienes que comprar, adquirirle donde haya. O sea, cuando lo tuvimos del río Colorado, para el caso de California, y suficiente para nosotros, pues estaba muy bien, porque también había mantos acuíferos, estos se agotaron, es un hecho, entonces pues tienes que adquirir el agua de donde sea. O sea, para que el problema es que no tengas agua, ese es el real debilitamiento. El problema es que no tengas agua que darle al ciudadano, porque el agua es vital. ¿Sí? Que los gobiernos tendrían que hacer ese trabajo sin la necesidad de que la iniciativa privada lo hiciera. Es a lo que me refiero. ¿Ya ni para eso sirven los gobiernos? No. O sea, invertir en una desalinadora, por ejemplo, para el caso de Sarito, es una cantidad que no puede adquirir el Estado, porque no tenemos, no tiene el Estado pues el ingreso suficiente para ello. O sea, es pensar simple y sencillamente en algo imposible. Si hubiera sido, la otra opción es que se hubiera endeudado el Estado, y eso sí es posible, para obra pública, y haber quedado endeudado pues, para producir ellos el agua. O sea, ¿cuál es la alternativa para ti? O sea, creo que la alternativa es buscar el agua donde haya, adquirirla donde haya y garantizar al ciudadano que esta se distribuya. Simplemente esa es la función, el tener agua. De hecho, el agua en el Estado de California la adquiere la Federación, o sea, que es la fuente, ¿no? O sea, con agua se la vende al Estado, ¿sí? Entonces, ya estábamos, el Estado ya estaba adquiriendo agua, ahora hay que buscar otras fuentes alternativas. Es una realidad. ¿Va a haber una regulación en el precio del agua para que estas empresas en un momento dado no quieran aumentar el precio como si fuera un artículo de compraventa normal? Tiene que haber, yo creo que también en medida de la oferta y la demanda es el precio, ¿no? Pero sin duda... Pero si es oferta y demanda se puede ir hasta los cielos el precio del agua. Debe haber una buena negociación, esperemos que así lo haga el gobierno. Oye, Javier, por otra parte, hablando ahora sí de los sueldos, ¿no recomendaría el PAN la misma medida para el Ejecutivo o para los funcionarios del Estado? Yo diría, el Ejecutivo ya se hizo un esfuerzo al inicio hace 3 años de eso. Sí, claro, pero cada vez que una política, cada vez que hay una vacante, o sea, el que entra gana menos que el anterior. De tal manera, por ejemplo, pongo mi ejemplo, que cuando entró el gobierno de Kiko Vega, el subsecretario, en ese entonces Paco Rueda, tenía un sueldo. Él sale de la subsecretaría, llego yo como subsecretario y yo ganaba menos que Rueda, 7, 8 mil pesos menos que Rueda. Quien llegue en mi lugar ganará menos de lo que ganaba yo. Es una política para ir disminuyendo y bajando los sueldos. Pero adicionalmente a eso habrá, entiendo yo, por parte del Estado y para estatales, una disminución de la plantilla laboral. Ese es todo otro tema que habrá que ver con ellos. ¿A partir de enero? A partir de enero. De hecho, entiendo que, entonces ustedes traigan el tema, pero entiendo que en el sistema educativo se avisó su baja a 400 personas a partir de enero. Oye, y